vamos a empezar con el ejercicio 5. En este caso vamos a ver integración por partes, ¿sí? Un nuevo tipo de integración que en este caso es muy útil, ¿sí?, para todos los tipos de integrales, generalmente es para la gran mayoría de las integrales que nosotros vemos. ¿Cuál es el secreto de la integración por partes? Yo primero les voy a mostrar cuál es la fórmula. Hay varias fórmulas memotécnicas para saberse, pero así como en la sustitución, que nosotros teníamos la fórmula de la integral de u diferencial de u, en este caso es algo similar. Fíjense, yo voy a identificar en la función dos partes, una parte llamada u y otra parte llamada p, ¿sí? Y esa integral, ¿sí?, esa forma de resolver la ecuación se va a dar de la siguiente manera. Yo lo que hago es multiplico ambas funciones y luego lo que hago es la resto por una integral nuevamente, ¿sí? O sea, esto que ustedes ven acá, ¿sí?, es la quinta esencia, ¿sí?, de la integración por partes. Mientras siempre que uno se acuerde esta estructura de la ecuación, está bien. Ahora, ya se los voy a traducir al castellano, no se preocupen. ¿Cuál es la idea de la integral por partes? Primero, uno lo que tiene que hacer, la integral por partes se hace cuando uno tiene dos tipos de funciones que son muy distintas, es decir, que no podemos encontrar de resolverla por integración, por lo menos a simple vista, por el hecho de que no hay elementos de una que sean comunes con la otra. Entonces son dos partes bien distintas. De esas dos partes, ¿sí?, hay una parte, justamente es las dos partes que a lo que yo llamo u y la que llamo b. O sea, yo tengo una parte u y después tengo una parte b bien separadas. ¿Qué es lo que voy a hacer con cada una? ¿Sí? En la parte u, ¿sí?, la parte u es la parte que es fácil de integrar, ¿sí? Vamos a ver, yo la puedo llamar de esta manera. Hay varias maneras de apuntar este tema, pero la parte u es la parte que es fácil de, o mejor dicho, fácil de derivar, ¿sí? Yo lo voy a poner de este sentido porque es un poco la estructura. Fíjense, yo de la ecuación, con lo que voy a hacer con u es luego tratar de usar, lo que voy a hacer es identificar una de las partes como esa parte u famosa y luego la voy a llevar a la función y la voy a derivar para usarla en una integral más adelante. Y luego la parte b, ¿sí?, tiene que ser una parte que sea fácil de integrar, ¿sí? Esto ya les digo, a ver, esto es un laburo muy artesanal que uno hace de lo que es las funciones. En realidad no hay una regla, sino que uno lo que tiene que hacer es, las técnicas un poco para lo que sirven, es de brindarnos caminos para resolver los problemas, y uno lo que tiene que hacer es un poco por ensayo, por prueba y error, o tratando de ponerse creativo, ver cómo las resuelve. Por eso les digo que esto no es un tema 100% exacto, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente, ¿sí? Yo tengo una parte que es fácil de derivar, otra parte que es fácil de integrar. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Sí? La idea con esto es tratar de practicar y practicar y practicar, si no queda otra. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en el ejercicio 5 donde yo tengo, por ejemplo, la integral, ¿sí?, de x por coseno de x, ¿sí?, diferencial de x. Si ustedes se fijan, esta integral no tiene, digamos, yo tengo dos partes bien separadas, ¿no? Una función trigonométrica que es coseno de x y después tengo una función lineal que es x. Pero no tengo ningún elemento que las relacione a las dos. O sea que necesito hacer esta separación de dos partes bien separadas, la parte u y la parte b. Entonces acá, por ejemplo, vamos a tratar de atacar, ¿sí?, vamos a hacer la cuenta por este lado, ¿sí?, y de ver qué es lo que tenemos en cada parte. Por ejemplo, si yo tomo la parte, ¿sí?, quiero buscar cuál es la parte fácil de derivar. Entonces, por ejemplo, la parte fácil, ambas dos son fáciles de derivar porque son funciones, digamos, elementales, o sea, no hay mucho más para decir. Pero supongamos que yo tomo, por ejemplo, a u, ¿sí?, como que es esa x. Entonces, cuando yo la derive, ¿sí?, voy a tener diferencial de x, ¿se entiende? Derivada de x, o voy a tener 1, ¿sí? Cuando yo tenga coseno de x, vamos a llamarlo b, ¿sí?, a este coseno de x, cuando yo lo integre, cuando yo lo derive, acá voy a tener menos seno de x, ¿sí? Pero también puedo integrar coseno y volver a tener seno de x, ¿sí? Entonces en este caso es un poco y un poco también. Pero digamos, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, si integro, acá calculé de los casos las derivadas. Si yo integro x, ¿sí?, lo que voy a tener es un medio de x al cuadrado. O sea, ¿qué es lo que voy a tener? De un polinomio voy a tener un grado mayor. O sea, la función en cierto sentido se hace más compleja. Entre comillas, ¿no? Y si yo integro coseno de x, lo que voy a tener es seno de x, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a integrar seno y coseno, lo que estoy viendo es que coseno, digamos, es algo fácil de integrar, porque no es que me complica más la ecuación. Tanto si yo derivo como si yo integro, me da lo mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a encarar en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es, vamos a tomar
¿sí? La parte que va a ser derivada, ¿sí? Lo que nos conviene es que sea esta, ¿sí? Esta va a ser la parte u. ¿Por qué? Porque su derivada es sencilla, es un diferencial solo, la puedo acomodar en esta estructura en cualquier lado, si no tengo problema. Y la parte a integrar, vamos a tomarla como todo esto, ¿sí? El diferencial de coseno de x, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esto nuevamente para tratar de entender el mecanismo de la idea, ¿sí? Yo tengo la integral de x coseno de x, ¿sí? Diferencial de x, que hemos dicho, nosotros teníamos la parte u, que es la parte fácil de integrar acá, fácil de derivar, perdón, y después la parte de b, que es esta que está acá. Entonces, en este caso, ¿sí? La regla memotécnica, acuérdense, nosotros tenemos la integral de u de b, nos queda u por b menos la integral de b de u, ¿sí? Entonces hay como que resolverla justamente por eso es en partes, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta. U nos quedó como x. Entonces diferencial de u nos va a quedar como diferencial de x, ¿sí? Bien. Diferencial de b nos queda coseno de x por diferencial de x. Por lo tanto, cuando yo quiera obtener b, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? B no es otra cosa que la integral de diferencial de b. O sea, esto me va a quedar la integral de coseno de x diferencial de x, ¿sí? Y esta integral, ¿sí? Esta integral, ¿sí? De b es lo que me va a quedar como seno de x, ¿sí? Así como suena. Entonces yo ya tengo las tres partes, u de u y b de b. Y todo lo que tengo que hacer ahora es reemplazar esta cuenta, ¿sí? Entonces fíjense, para resolver la integral tengo u por b. Entonces x por seno de x, me va a quedar en este caso, ¿sí? X por seno de x. Que acá tengo, ¿sí? El u por b. Luego a esto le resto, ¿sí? Luego en este caso le resto. Le resto la integral, ¿sí? De b de u, o sea, b va a ser seno de x y du va a ser diferencial de x. ¿Se ve? Es importante tanto la función como el diferencial, porque ahí es justamente donde se ve la separación por partes. Entonces, la integral de seno de x, ¿sí? Donde la calculamos por separado, la integral de seno de x nos va a quedar como menos coseno de x, ¿sí? Recuerden lo que decíamos, cuando derivamos menos coseno nos queda seno. Entonces, esto nos va a quedar x por seno de x, ¿sí? menos coseno de x más la constante. Que esto finalmente nos da x por seno de x, ¿sí? Más coseno de x más la constante. ¿Ok? Perfecto. Vamos a chequear que el resultado esté bien. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? La idea es que si nosotros encontramos la función primitiva, ¿sí? Ponerle f mayúscula, que es x por seno de x más coseno de x más la constante, ¿sí? En este caso nuestra función derivada, que es f', esto nos va a quedar como x coseno de x. La idea es que lleguemos a esto, ¿no? Entonces vamos a derivar, ¿sí? Derivo y nos queda, fíjense, este es un producto, o sea, primera derivada por segunda sin derivar, o sea, tengo 1 por seno de x más primera sin derivar por la segunda derivada, que en este caso nos queda x por coseno de x, y después tengo derivada de coseno que me queda menos seno, y derivada de la constante que me queda 0. Entonces acá seno y seno se nos van, ¿sí? Y finalmente observen que queda x por coseno de x. O sea, tanto este resultado como este otro coinciden, ¿sí? Sí, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir viendo más ejemplos así. Y por favor suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Muchas gracias.